Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un cambio bastante significativo en cómo se desarrolla el software. Nos basamos en el libro Programar con Inteligencia Artificial de Joaquín Ruiz, que lo llama un cambio simple pero urgente. Exacto. Queremos ver cómo la IA generativa, los agentes autónomos y eso que llaman Model Centric Programming, el MCP, ¿no? Pues cómo están cambiando las reglas del juego. Sí, el libro de Ruiz nos viene muy bien como guía, la verdad. Porque no se queda solo en, usar la IA para que te escriba código. Y ya está. Claro. Va más allá. Habla de integrarla de forma estratégica, pero ojo, manteniendo nosotros el control, potenciando el valor humano. Y lanza una advertencia sobre el vibe coding. Vibe coding, me gusta el término, es pegadizo. Suena a eso de aceptar código porque tiene buena pinta o, no sé, te da buenas vibraciones, ¿verdad? Justo eso. Pues nuestra exploración de hoy va de eso, de desgranar estas ideas, cómo pasar de usar la IA como una ayuda puntual a una programación con más visión, donde el criterio, la experiencia, sea clave. Queremos entender las implicaciones prácticas, las estratégicas. Correcto. Vamos a ver cómo evitar esa programación, digamos un poco superficial, basada en sensaciones, y cómo construir sistemas más sólidos, más fiables, pues en este nuevo escenario. Todo basado en las ideas del libro. Perfecto. Empecemos por esa transición que describe, del programador casi artesano que controla línea a línea, a esta era del código conversacional, donde más bien dialogamos con la IA. Es como otros cambios que hemos visto, rollo ensamblador a compilador. A ver, conceptualmente sí, hay parecidos, pero la velocidad y la profundidad del cambio actual es otra historia. La IA está entrando en tareas que pensábamos que eran puramente de pensar, ¿sabes? Ya no es solo escribir código entonces. No. Ahora es más orquestar, guiar a la IA. Y ahí, claro, es donde entra el peligro del vibe coding. El libro dice que es aceptar código de la IA casi sin pensar, sin una validación rigurosa. ¿Da alguna señal de alerta? Sí, varias. Menciona revisiones de código muy por encima, comentarios tipo parece que está bien, o si lo ha hecho la IA estará bien. Uf, eso suena peligroso. Y lo es. También habla de tests que solo cubren el camino fácil, el happy path, y se olvidan de los problemas. Y claro, esto te desconecta de lo que necesita el negocio de verdad y vas acumulando deuda técnica sin darte cuenta. El libro pone un ejemplo muy claro, ¿no? Algo de un handler de pagos que hizo una IA, el modelo Swag One, y que un desarrollador junior puso en marcha rápido. Exacto. El típico ejemplo de Happy Path. Funcionaba de maravilla en las demos, todo perfecto. Pero se dejaba fuera toda la gestión de errores básicos. ¿Qué pasa si falla la red? ¿Cómo gestionas los timeouts? Cosas críticas en un pago. Claro, detalles que solo alguien con experiencia, con criterio senior, que ya se ha pegado con problemas reales, pudo ver antes de que la liara en producción. Ahí está el valor de la experiencia entonces. El libro usa una analogía que me gustó. La IA es como un GPS superavanzado, pero el criterio senior es la brújula y el conocimiento del terreno, vital cuando el GPS falla o las cosas se ponen feas. Precisamente. Las habilidades clave que ahora resalta el libro para la gente con más experiencia son esas. Saber manejar la ambigüedad, valorar los pros y contras, escalabilidad versus mantenimiento, por ejemplo, detectar esos patrones ocultos de deuda técnica, entender bien el negocio y, por supuesto, saber gestionar una crisis. Vamos a profundizar un poco en ese caso del handler de pagos de Windsurf. Un desarrollador, digamos, con menos horas de vuelo, le pide a la IA código para pagos con Stripe. Eso es. Y la IA, pues, le da un código que funciona para el caso ideal. Recibe datos, llama a Stripe, recibe respuesta. Ok, pasa los test básicos, la demo, genial. Pero claro, en producción empiezan los fuegos. Cobros duplicados, errores que ni siquiera se registraban. ¡Vaya lío! Un lío, sí, porque el código no pensaba en timeouts ni en idempotencia. ¿Idem qué? Idempotencia. O sea, asegurarse de que si llamas a la operación varias veces por error, porque la red falló y reintentaste, por ejemplo, no te haga el cobro 2 veces. Ah, vale, fundamental. Y tampoco tenía un login decente para saber qué había pasado. Clave única por transacción para que no se duplicaran, reintentos, pero controlados, exponenciales, y solo para fallos temporales, no si el error era definitivo.
un login mucho más detallado para poder seguir la pista, y alertas para detectar cosas raras. Ah, y se mejoró el mensaje al usuario final. Las lecciones que saca el libro de esto son importantes, ¿no? Que la IA te da código basado en lo que ha visto, en lo probable, pero no necesariamente lo más seguro o robusto para tu caso concreto. Exacto. Y que fiarse solo del Happy Path es jugársela. También dice algo del revisor de código. Sí, subraya que su papel ahora es todavía más crucial. No es un trámite, es un control de calidad esencial. Y que tener buena trazabilidad con el login te permite aprender de los fallos y mejorar. Hay que ir más allá del «me da buena vibra». Entendido. O sea que la conclusión de esta parte es, la IA es potente, sí, pero la calidad y la responsabilidad final son nuestras. La experiencia es más necesaria que nunca para guiarla, no solo para usarla. Eso es. Vale, hemos entendido el riesgo del vibe coding y por qué el criterio es clave. Pero el libro dice que no vale solo con hacer mejores prompts. Propone evolucionar hacia usar agentes. ¿Qué pegas le ve al prompt engineering de toda la vida? Bueno, el texto lo compara con tener un becario súper diligente, pero con amnesia. Tienes que estar dándole contexto todo el rato. ¡Ja! Buena comparación. Y dice que los prompts son frágiles por naturaleza. Un cambio pequeño en los datos de entrada o en algo externo y ¡pum!, se rompe el proceso. Pone un ejemplo de un generador de informes que deja de funcionar si cambia el nombre de una columna en la base de datos. Y avisa del peligro de acabar con un Frankenstein de prompts, ¿no? Sin cadenas muchos. Exacto. Que luego mantener eso, versionarlo, depurarlo, es una pesadilla. Y además, te atas mucho al modelo de IA concreto que usaste y a la habilidad casi artesana del que hizo los prompts. Se actualizan el modelo base, igual los resultados cambian sin que te enteres. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un agente y un copiloto de código, como los que ya empezamos a usar? Según el libro, un copiloto es más bien reactivo. Te sugiere código, responde preguntas puntuales, su memoria es corta, se limita a la conversación actual. Vale. Un agente, en cambio, es más un orquestador autónomo. Tiene un objetivo más global. Guarda información a lo largo del tiempo. Puede usar herramientas externas, llamar a una API, consultar una base de datos y gestiona los errores de forma proactiva. O sea, si algo falla, puede reintentar o buscar otra forma de hacerlo. Usemos el ejemplo de ese reporting mensual que menciona. ¿Cómo sería con cada uno? A ver, con un copiloto, el humano va dirigiendo. Dame un script para sacar esto, ahora hazme un gráfico con aquello, ahora escribe un email con lo otro. El humano es el que une las piezas, entiendo. Con un agente, ¿le darías el objetivo? Genera y envía el informe mensual consolidado. Y un agente, pues, planificaría los pasos, consultar las fuentes de datos, validar que sean consistentes, quizá intentar recuperar datos de un backup si algo falla, generar el informe, enviarlo y registrar todo el proceso. Eso me suena a lo que el libro llama pensamiento multistep. Es que no solo dividir la tarea en trocitos, ¿verdad? Correcto, no es solo dividir, es diseñar flujos de trabajo que se adapten. Usa la analogía de un guía de montaña. No solo planea la ruta al principio, sino que va mirando el tiempo, si hay un obstáculo, adapta el camino, toma decisiones sobre la marcha. Buena analogía. Pues un agente multi-step, igual, planifica, verifica en cada paso, se adapta, reintentos, usar otra herramienta, da feedback y puede aprender del resultado. El libro cuenta un caso de scrapping web, ¿verdad? De pasar de prompts que fallaban mucho a usar agentes para sacar datos de webs de bancos que cambiaban constantemente. Sí, un caso interesante. El enfoque inicial con prompts simples era poco fiable. Los scripts se rompían cada 2x3 con los cambios en el HTML de las webs. Había que estar ajustándolos manualmente todo el rato, un curro tremendo, y la tasa de éxito era baja. Mucho coste de mantenimiento. ¿Y la solución con agentes? Pues se rediseñó usando agentes. Menciona LangChain como una herramienta que ayuda en esto. Había un agente principal que dividía la tarea. Luego subagentes para cada web, que elegían cómo atacarla, acceso directo o usar Selenium para manejar el navegador si la web era muy dinámica. Y esos agentes eran más listos, digamos. Sí, podían reintentar si algo fallaba, ajustar los selectores de forma autónoma si veían cambios, juntar los datos y reportar los errores de forma clara y estructurada. ¿Y los resultados? Mejoró la cosa. Una mejora brutal, según cuenta. La tasa de éxito subió a más del 95%, el tiempo de mantenimiento bajó drásticamente y el negocio volvió a confiar en esos datos. El sistema se adaptaba mucho mejor a los cambios. Queda claro, sí.
El enfoque que propone el libro no es tanto obsesionarse con escribir el prompt perfecto y aislado, sino aprender a diseñar y orquestar estos agentes para que sean controlables, se pueda auditar lo que hacen y además puedan mejorar. Exacto. Claro. Para manejar estos agentes y flujos tan complejos hace falta una infraestructura, ¿no? Y aquí es donde el libro introduce el Model Centric Programming, MCP, y los IDs AI First. ¿Qué es MCP? ¿Solo una API más moderna? No, no es solo una API. Es más una filosofía de arquitectura. Pone al modelo de IA, a la lógica de negocio que va con él y al contexto en el centro del sistema. No solo una herramienta que llamas desde tu aplicación normal. Entiendo. Surge para poder orquestar varios modelos, varias APIs, para darles memoria y contexto a los agentes, y para asegurar que todo sea trazable y se pueda gobernar. La analogía que usa el libro es como una torre de control para un aeropuerto, donde los aviones van solos. Suena a un cambio importante de cómo montar las cosas. ¿Y qué piezas clave tiene esta arquitectura MCP según el libro? Pues destaca varias. Primero, un protocolo de entrada y salida estructurado. O sea, usar formatos claros como JSON en vez del lenguaje natural ambiguo para hablar con la IA. Así puedes validar y hay menos errores. Vale, más formalidad. Segundo, una capa de herramientas, un tooling layer, y la orquestación. Básicamente un catálogo central de cosas que los agentes pueden usar. APIs, bases de datos, reglas de negocio, y el sistema puede elegir dinámicamente cuál usar, incluso tener planes B si una falla. También hablaba de contexto global para los agentes y de observabilidad. Sí, fundamental. Los agentes que funcionan bajo MCP pueden compartir información, qué ha pasado antes en el proceso, logs, el estado actual. Eso ayuda a que aprendan y se adapten mejor. Y la observabilidad total, que quede registrado cada paso, cada decisión, cada error, cada corrección. Eso permite auditorías y poner reglas de gobernanza, límites de uso, permisos, etc. El caso práctico que pone es de campañas de marketing automáticas, pero con supervisión humana. ¿Puede resumir cómo iría? Un agente detecta una oportunidad, por ejemplo, poco stock de un producto que se vende bien. El sistema MCP busca la configuración de campañas que aplica en ese caso. Otro agente diseña la campaña, propone un descuento o simula el impacto usando las herramientas que tiene disponibles. ¿Y luego se lanza directamente? No siempre. Hay una fase de validación. Puede ser automática si el riesgo es bajo o puede necesitar que un humano le dé el visto bueno si supera ciertos límites. Una vez aprobada, se lanza, se monitoriza. Y si pasa algo raro, como que el stock se agota de golpe, se puede activar un rollback automático para pararla. ¿Y los beneficios que cuenta el libro? Pues sobre todo que se reacciona mucho más rápido a lo que pasa en el mercado. Se automatizan muchas tareas repetitivas. Y, muy importante, se eliminan errores críticos gracias a esos controles y validaciones del MCP. Además, el sistema va aprendiendo de cada campaña. Y para montar y gestionar todo esto, necesitamos nuevas herramientas de desarrollo. Los IDEs AI First los llama. ¿En qué se diferencian de los que usamos ahora? A ver, los IDEs clásicos pasaron de ser editores de texto a tener ayudas para el código, depuración, etc. Los IDEs AI First quieren ser como el centro de mando de todo. El centro de mando. Sí, que entiendan todo el contexto del proyecto. El código, sí, pero también las tareas en Jira, los diseños en Figma, las pipelines de CI/CD. Que integren la gestión de los agentes y los flujos MCP. Y te permitan orquestar todo el ciclo de vida desde ahí. El libro compara un poco Cursor y Windsurf. ¿Alguna idea de por dónde van? Menciona que Cursor parece más centrado en ayudar al desarrollador individualmente, en su productividad, integrándose con los IDEs que ya existen. Windsurf, en cambio, parece más orientado a orquestar flujos complejos, con soporte nativo para MCP y más foco en la observabilidad. Pero vamos, que es un campo que se mueve muy rápido. Y apunta fases para adoptarlo. Empezar con chats, luego automatizar tareas, después integrar herramientas con MCP, hasta orquestar flujos enteros. Correcto. La idea clave es esa. MCP y los IDEs AI First te dan la infraestructura para automatizar mucho, pero de forma controlada. La clave es la orquestación inteligente, definir bien las reglas y poder seguirle la pista a todo. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con nosotros, los desarrolladores? Sobre todo los que ya tenemos una experiencia. Si la IA y los agentes automatizan tanto, ¿nos quedamos sin curro? ¿Qué va?
Lejos de eso. El libro argumenta que el rol se transforma, se vuelve incluso más estratégico. Pasamos del artesano que pica código al arquitecto de sistemas y flujos inteligentes. El valor ya no está solo en escribir código, sino en diseñar, supervisar, garantizar la calidad y la sostenibilidad de estos sistemas mixtos de humanos e IA. ¿Y cuáles son esas habilidades humanas que la IA no puede sustituir, al menos de momento, según el texto? Pues enumera varias, que son cruciales. El criterio técnico, para poner las cosas en contexto y valorar esos trade-offs complejos que a la IA se le pueden escapar. Como lo de escalabilidad versus mantenimiento que decías antes. Exacto. También la visión global y el sentido de negocio, para que la tecnología esté alineada con la estrategia de la empresa. Y la capacidad de gestionar el riesgo, las excepciones, interpretar cosas ambiguas, detectar señales débiles que los algoritmos no pillan. También menciona habilidades más blandas, ¿no? Sí, claro. La empatía, la gestión de conflictos, para negociar, alinear equipos, comunicar decisiones difíciles y, por supuesto, la curiosidad, el no parar de aprender y la creatividad para buscar soluciones nuevas, cosas que no estaban en los datos con los que se entrenó la IA. Introduce un término curioso, prompt thinking profesional, que no es solo saber escribir prompts buenos, entiendo. Exacto, va más allá. Se refiere a la habilidad de diseñar cómo interactuamos con los agentes MCP. Implica crear las entradas de forma estructurada, clara, con todo el contexto necesario, las reglas de negocio bien explícitas, los puntos donde tiene que validar un humano. Es saber traducir la ambigüedad del mundo real en instrucciones precisas para la máquina. Pone el ejemplo de marketing pidiendo una campaña agresiva. El profesional no le pasa eso tal cual a la IA. No, claro. El profesional con prompt thinking pregunta, define qué narices significa agresiva, pone límites, restricciones y traduce todo eso a un input estructurado para el MCP, definiendo reglas claras y puntos de control humano. Esto cambia también cómo liderar los equipos, me imagino. Desde luego. El líder técnico ahora tiene que decidir qué tareas van mejor para humanos y cuáles para agentes. La revisión ya no es solo del código, code review, sino de los flujos de trabajo, workflow review. Y aparece un mentoring en dos direcciones, humanos formando a otros en IA, humanos entrenando a la IA con feedback y reglas, e incluso la IA puede dar pistas a los humanos y detecta patrones raros. En resumen, la visión del libro es que la experiencia no se queda obsoleta. Al revés, se potencia. El liderazgo técnico se enfoca ahora en diseñar sistemas, orquestar la colaboración humano-IA y mantener siempre la visión estratégica y el control. Hemos visto el potencial, pero hay que hablar de los riesgos y de cómo llevar esto a la práctica. ¿Qué peligros concretos menciona el libro al dar autonomía a la IA? El texto es bastante claro en esto. Primero, el riesgo de las alucinaciones y los errores sistémicos. La IA puede inventarse datos o actuar sobre información que está mal. Pone un ejemplo de un agente de precios que monta un caos porque los datos de stock que le llegan de una API externa son inconsistentes. Vaya tela. Eso exige validaciones muy estrictas, ¿no? Sí, validaciones y mecanismos de seguridad, soft locks los llama. Luego está el tema de la gobernanza y la trazabilidad. Si no sabes qué hizo la IA y por qué, tienes una caja negra muy peligrosa. Fundamental saber qué pasa dentro. Claro, necesitas logs estructurados, explicabilidad, saber quién hizo qué. La reversibilidad también es crítica, poder echar para atrás los cambios rápidamente si algo va mal. Y, por supuesto, todos los riesgos éticos y normativos. Privacidad, la GDPR, sesgos, transparencia. Eso implica más trabajo previo, ¿no? Evaluaciones de impacto, consentimientos. Sí, realizar DPIs, evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, gestionar bien los consentimientos, hacer auditorías éticas. Es parte del nuevo trabajo. Y frente a todo esto, ¿qué estrategia propone el libro para adoptar estas tecnologías? ¿Empezar a lo grande? No. Al revés, propone ir poco a poco, de forma realista, empezar con proyectos piloto, en áreas concretas donde haya un problema real que resolver, pero que sean controladas, medir bien el impacto, con métricas claras, técnicas de negocio, de calidad. Y supongo que aprender sobre la marcha. Eso es. Iterar en ciclos cortos, recoger feedback constantemente, documentar lo que se aprende y, muy importante, gestionar el cambio cultural. Ser transparente, formar a la gente, involucrar a todo el mundo, incluso a los más escépticos, e ir construyendo confianza paso a paso. Y todo esto lleva a la idea final de programar con visión.
¿Qué quiere decir exactamente con eso? Pues marca la diferencia clave entre delegar a ciegas en la IA y perder el control, y liderar la automatización pero con un propósito claro. La IA te da velocidad, te da capacidad, pero no te da criterio, ni visión estratégica, ni intención, ni ética. Eso sigue siendo cosa nuestra. Exacto, sigue siendo responsabilidad humana. El libro propone como una especie de checklist final para asegurarte de que mantienes el control. Tenemos trazabilidad completa. Hay un control real sobre lo que hace. Lo revisamos continuamente. Es transparente. Recogemos feedback. Está alineado con la estrategia. Estamos intentando evitar los sesgos. Entendido. Así que adoptar IA y MPC no es solo un tema técnico. Hay que gestionar riesgos, acompañar a las personas y sobre todo mantener una visión clara y el control humano de forma intencionada. Llegamos ya al final de este análisis y bueno, la idea central que nos deja el libro Programar con inteligencia artificial es potente. La IA está cambiando radicalmente cómo hacemos software, sí. Pero el valor del criterio humano, la visión de negocio, el liderazgo técnico, todo eso se vuelve todavía más importante. Totalmente. El reto es claro, superar ese vibe coding, esa aceptación fácil del código que te da la máquina, y movernos hacia una programación con intención, con control, con una visión estratégica detrás. Como dice Ruiz, la experiencia no es que se quede obsoleta, es que es la base para poder guiar esta tecnología tan potente de forma responsable y sobre todo efectiva. Liderar este cambio es una responsabilidad clave para los profesionales con más camino recorrido. Y para terminar, una reflexión que nos deja el material y que creo que da que pensar. En un mundo donde las máquinas escriben cada vez más código, ¿qué define realmente la excelencia en nuestra profesión? ¿Cómo puede cada profesional, esté donde esté, empezar a cultivar esa visión de arquitecto? ¿Cómo asegurar que la tecnología amplifica nuestra intención humana y no la diluye? Buena pregunta para darle una vuelta. Quizás un primer paso, algo práctico, sea revisar hoy mismo un flujo, un trozo de código generado por IA, pero hacerlo con más criterio, yendo más allá del simple «funciona».